Para poder entender el motivo de la Revolución cubana, nos tenemos que remontar a finales del siglo XIX, donde los movimientos independentistas cobraban fuerza en Cuba para separarse de la soberanía española. Tras la derrota cubana de la Guerra de 10 años, el revolucionario José Martí crea el Partido Revolucionario de Cuba, empezando en 1895 la Guerra de Independencia de Cuba. Así, con la ayuda de Estados Unidos, Cuba logra liberarse de la soberanía española. Sin embargo, ahora será tutelada por los norteamericanos. La influencia de la Revolución Rusa de octubre de 1917, junto con otros movimientos socialistas en el continente americano, como el peronismo en Argentina o la Revolución de Guatemala, llevaron a algunos sectores nacionalistas de Latinoamérica a adoptar el antiimperialismo estadounidense. Y Cuba no era una excepción, creando en 1925 el Partido Comunista de Cuba. De esta forma, en 1952 fue derrocado el gobierno de Carlos Ríos Ucarrás, tras el golpe de Estado de Batista, del Partido Auténtico, instalando una dictadura militar que produjo desigualdades sociales y la abolición de la Constitución. Las manifestaciones de grupos estudiantiles y sindicatos no se hicieron esperar. En una de ellas, liderada por Fidel Castro, intentaron tomar un cuartel, pero tras su fracaso, todos fueron encarcelados, aunque posteriormente liberados por la presión batista. Así, en 1955, Fidel Castro crea el Movimiento 26 de Julio, una asociación con ideología antiimperialista y socialista, cuyo objetivo era derrocar a Batista. De esta forma, exiliado en México, Fidel Castro prepara su revolución. Así bien, el 2 de diciembre de 1956, Fidel Castro desembarcó en Las Coloradas y comenzó a adentrarse en territorio cubano. Tomó poco a poco los bastiones militares de Sierra Maestra y La Plata. Por su parte, otros comandantes como Camilo Cienfuegos y el Che Guevara rendían las bases de Yaguajay y Santa Clara. Mientras tanto, gracias a una huelga general adoptada por las clases trabajadoras de Cuba, el régimen de Fulgencio Batista se debilitó a tal grado que tuvo que abandonar la isla. De esta manera, el 1 de enero de 1959, se estableció el gobierno revolucionario cubano, el cual dio inicio al desmantelamiento del sistema político neocolonial. Posteriormente se promulgaron las primeras reformas constitucionales, como la Ley de Reforma Agraria del 17 de mayo, con la que la estructura del latifundio quedaba derogada, y nacionalizaron las tierras que pertenecían hasta ese momento a terratenientes particulares, las cuales fueron entregadas en propiedad a campesinos. Asimismo, el Nobel gobierno cubano nacionalizó todas las propiedades estadounidenses de la isla y cancelaron las cuotas azucareras con las que Estados Unidos gozaba del monopolio azucarero en el Caribe y América. Una vez concluido el levantamiento militar, lo que se busca es conformar un nuevo gobierno, en el que se nombra a Manuel Urrutia Lleó como presidente y a José Miró Cardona como primer ministro. Además, se nombra al Che Guevara como ministro de Industria y Recuperación de Bienes Malversados, junto con Faustino Pérez, el cual el propio gobierno buscaba otorgar altos cargos a los guerrilleros que habían consagrado la revolución. Este nuevo gobierno se decantó por nuevas medidas, entre las que destacó los juicios revolucionarios, procesos judiciales con una tramitación muy corta para juzgar a los que consideraban como enemigos de la propia revolución. El propio Raúl Castro, hermano de Fidel, provocó una muerte de 73 personas en una masacre, o incluso el famoso juicio de los aviadores, donde se juzgó de un proceso muy corto a diversos pilotos del propio ejército cubano. Además, se buscó destituir nuevos miembros como Miró Cardona y Manuel Urrutia, simplemente porque protestaron contra el gobierno de Castro, y se les buscó apartar para que la propia presidencia de Castro tuviese un mayor poder. Los años 70 y 80 para Cuba fueron marcados por el Quinquenio Gris, una época de represión y censura política, el cual estuvo enmarcada en una fuerte crisis económica y también en una crisis poblacional, ya que los ciudadanos buscaban emigrar a Estados Unidos. Tras la caída de la Unión Soviética, todos se pensaban de que Cuba iba a dejar de ser un país socialista y convertirse en uno capitalista. La realidad es que tras la caída de la Unión Soviética ocurrió un proceso llamado el Período Especial, donde hubo un férreo control de los alimentos, ocasionando hambrunas y nuevas enfermedades relacionadas con la malnutrición, la pérdida del 85% del mercado exterior y protestas donde se buscó acabar y protestar contra las injusticias del gobierno de Cuba. Las medidas que adoptó el gobierno fueron el cuentapropismo, el cual era un sector privado muy pequeño, y de esta manera revitalizar la economía en proporciones más pequeñas. Sin embargo, este modelo acabaría por fracasar y terminaría el gobierno sin dar más licencias para tener pequeñas propiedades. Además, se legalizaría el dólar y se harían nuevas transacciones.
aspectos críticos de la dictadura cubana. Por orden cronológico encontramos en el 61 la invasión de Bahía de los Cochinillos, un intento de invasión por parte de cubanos exiliados financiados por Estados Unidos para derrotar a Fidel Castro, pero fracasó. Seguidamente, el año siguiente encontramos la famosa crisis de los misiles, que se acabó resolviendo gracias a la diplomacia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En los 80 encontramos el éxodo del Mariel, cuando más de 100.000 cubanos pudieron emigrar del país gracias a que se abrió el puerto de Mariel y pudieron emigrar del país. Y ya en los 90 encontramos en el 94 las protestas del Maleconazo, cuando cubanos salieron a la calle a protestar en La Habana por la crisis económica. El régimen los reprimió severamente. Y en el periodo especial, al final de los 90, cuando cae la Unión Soviética, ya que Cuba pierde a su principal aliado y entra en un periodo de recesión económica. Las relaciones internacionales de Cuba. Como principal aliado encontramos a la Unión Soviética, que fue aliado de Cuba desde 1960 hasta 1991 con su disolución. Fue su principal apoyo internacional. En clave americana encontramos que Cuba siempre se ha llevado bien con otros países socialistas, como por ejemplo Nicaragua o Bolivia. Como principal enemigo tenemos a Estados Unidos, el cual desde 1960 tiene impuesto un embargo a Cuba y siempre han estado en contra por sus políticas antiimperialistas. Por otra parte, Cuba siempre ha intentado fomentar las ideas de revolución más allá también de América, ayudando en revoluciones como por ejemplo en Angola y otros países de fuera de América. Desde la muerte de Fidel Castro en 2016, Cuba ha vivido una transformación política y social. Miguel Díaz-Canel asumió el liderazgo en 2018, en un contexto ya complicado que pronto se agravaría. El endurecimiento por parte de Estados Unidos, sobre todo durante la administración de Trump, tuvo y tiene consecuencias en la economía del país. A esto se le sumaron la pandemia, la inflación global y un creciente malestar interno. Las condiciones de vida se volvieron cada vez más difíciles para la mayoría de los cubanos. Quizá un especialista, un médico pueda ganar, o un ingeniero pueda estar ganando, no sé, 12.000, 15.000 pesos al mes, y eso es insuficiente. Si tiene 4 miembros en su familia, eso malamente le alcanzará para comer quizá una semana. Frente a esa realidad, la visión oficial señala una causa distinta. Está claro que la situación después de la salida de Fidel se ha complicado, pero no por la dirección del país, sino porque ha aumentado las medidas económicas, financieras, de aguamiento, de bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Una gran parte de la juventud no ve su futuro en la isla. La migración nunca se va a acabar en ningún lado del mundo. Pero desde el partido se sostiene una visión de compromiso revolucionario. La juventud cubana siempre va a ser el futuro en el país. El programa fundamental de la revolución siempre ha sido tener garantizada la reserva, y te puedo decir que hoy por hoy eso se mantiene y mejora cada día. En julio de 2021 estallaron protestas espontáneas en varios puntos del país. La población salió a las calles reclamando cambio. Desde el relato oficial, estas protestas no nacieron del descontento interno. La protesta del 11 de julio del 21 fue también organizada desde el exterior, financiada, se tuvo que intervenir, y lo que sí está claro que ya se pudo comprobar de que todos los que participaron ahí, por una cosa o por otra, fue por pago, y detrás de todo estaba la mano de los enemigos cubanos que tenemos. Las voces que hoy se escuchan desde Cuba reflejan una sociedad fragmentada. Por un lado, la experiencia cotidiana que resiste. Por otro, un discurso que defiende la continuidad sin injerencias externas. La gente espera cambio porque, bueno, dice que la esperanza es lo último que se pierde. El futuro para Cuba es el futuro que hemos dicho desde que triunfó la revolución: es ser libre, es ser solidario, pero sin injerencia de nadie, y con nuestros problemas seguir adelante.